Hoy tenemos un episodio especial por alguien que no quería salir en este episodio. Híjole, lo tenías que decir. Pero ya se dejó. Ella es mi hermana, Topacio Cuevas, directora de proyectos de Taller Obsidiana, cofundadora de Casa Obsidiana y de Negro como mi corazón y de Todos Somos Dioses y bueno, de tanto proyecto que tenemos juntos. ¿Cómo estás, hermana? Bien. ¿Cansada? No, ¿Emocionada? cansada, pero bien. Pues feliz. La verdad que la razón por la que acepté es por el tema que vamos a hablar. O sea que no hubieras... Solamente por eso. No, es un tema que a mí creo que ambos nos preguntan mucho. Creo que es el proyecto y el tema del que siempre nos abordan, ya sea gente que nos acaba de conocer o que nos conoció por ese proyecto. Y dije, solo si vamos a hablar de ese, va. Porque déjenme decirles que no quería. O sea, no había forma, motivo, razón por la cual quería participar. Bueno, pues ya estoy aquí. Mi Ya papá veremos. se dejó, fue el primero que se dejó. Antes de empezar de hablar de este tema, quiero preguntarte que, ¿cómo has visto este proyecto? Ya llevamos 10 capítulos, bueno, ya para esas alturas ha de haber como 13, 14 ya publicados. Llevamos 7, 8 meses con este proyecto. ¿Cómo ves la respuesta Pues de este como... proyecto Piedras Negras Podcast? Sí, claro, de Piedras Negras Podcast. Mi manera de verlo es que es la única manera de llegar a las nuevas generaciones. Tú y yo somos jóvenes, pero ya no tanto. Y creo que cada vez más conocemos a gente, obviamente más grande que nosotros, pero sobre todo gente joven, 20, 18, 21, 25. Y creo que es la única manera de llegar a ellos. Pues por la manera en la que hoy en día se mueven los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Y para mí es el mejor medio de compartir lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo y lo que hemos vivido, pues con la gente con la que hemos conocido, muchos de ellos que han estado en los demás capítulos y los que van a estar en los siguientes, y creo que es importante. La idea nació, creo que realmente, de conocer, de que la gente del Valle de Teotihuacán, esa es nuestra primer misión o meta, Sí. sepa lo que hay en sus comunidades, sepa lo que está pasando a su alrededor, desde el mercado de la esquina, con los vecinos, a veces nuestros propios vecinos, compañeros, están haciendo algo que nosotros ni siquiera cuando lo vemos nos enteramos, pues es eso, es la mejor manera. Ya claro, poco a poco después ir creciendo, seguro el mismo podcast, el mismo proyecto nos va guiando y llevando, pero de entrada, pues que el mayor número de gente del Valle de Teotihuacán conozca lo que está pasando en sus comunidades. Sí, creo que a lo largo de estos 11 años como Taller de Obsidiana, 5 años como Casa Obsidiana y 8 meses como Piedras Negras Podcast, nos hemos encontrado con diferentes personas que nos comentan, nos preguntan. Apenas fuimos a dar una plática a la Frida Kahlo, la escuela primaria y secundaria que está aquí en Santa María. San Francisco. ¿Es San Francisco? Sí. En San Francisco, Mazapa. Eran estudiantes, eran como 100 alumnos de secundaria, ¿no? Sí. Y pues bueno, no sé, es otra generación, otro mundo, otra realidad que ellos están viviendo. Y ya era su semana de la ciencia y de emprendimiento, que eso me impresionó. Ojalá hubiéramos tenido nosotros esas clases, esas ¿no? clases de la primaria y secundaria que De nos hubieran dado de emprendimiento. emprendimiento. Eso creo que qué difícil es emprender. Y bueno, y dentro de las preguntas que nos hacían esos niños adolescentes, eran de que, bueno, ¿cómo le hicieron para emprender? ¿Cómo le hicieron para llegar acá? Y siempre, y es algo que quiero tocar ahorita, nos ven y siempre platicamos y damos estas pláticas en frente de personas, conferencias, ponencias de los éxitos y nos ven así como que no fallamos, pero ¿cuántas veces nos hemos tropezado? ¿Cuántas veces la hemos regado? Hemos tenido más fallas que éxitos. Hemos tenido más fallas, justo. Muchas más fallas. Todos los proyectos que de repente ven en redes, el doble es lo que sea. O más. Hemos fallado. Pero bueno, este episodio vamos a hablar específicamente de un tema que es el cinturón teotihuacano,
que es el cinturón que realizamos, que nos dio el proyecto el Estado de México, Secretaría de Cultura y de Turismo. De Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de la mano con Instituto de Artesanías, IFAEM, que lo encabezaba en ese momento Carolina Charbel. Nos dieron este proyecto que fue diseñar y producir el cinturón conmemorativo para la pelea del 2021. Poniendo un poquito de contexto. Primero hay que empezar por lo primero. ¿Cómo nos dieron ese proyecto? ¿Por qué nos los dieron? Bueno, el contexto. Justo quería decir eso, el contexto. Consejo Mundial ha hecho durante los últimos 6 años, cinturones conmemorativos. Mazagua, Charro, Alebrije se hizo de los últimos años, después de nosotros, creo. Ajá. ¿Qué más se ha hecho? Bueno. Mestizo, me parece. Hay varios. Bueno, el nuestro es el 12º, creo. No me acuerdo. En la página del Consejo Mundial de Box aparecen todos. Aquí los vamos a ir poniendo. Aparecen todos y creo que es el 12º. Pero a mí lo que más, por lo que me gusta y quería hablar de este proyecto, aparte que nos preguntan mucho, porque es que hemos hecho en 10 años muchos proyectos. 11 años. 11 años, ya perdón. Pero bueno, en ese entonces eran 10 o 9 y ninguno lo habíamos diseñado, más que nuestras propias líneas, colecciones, pero pues es algo propio, es diferente. Pero que nos dijeran, diseñen y háganlo, para mí, creo que para ambos fue la emoción de hacerlo. Pero no teníamos el contexto y también... Bueno, ahorita vamos a la parte de cómo lo diseñamos, pero a eso ya no pero nosotros sabíamos la magnitud del proyecto. Yo no. No, ninguno de los dos. O sea, nos dieron el proyecto, queremos que ustedes lo diseñen. Nosotros estábamos felices porque nos dijeron que querían que lo diseñáramos. Y para nosotros era un proyecto más, una entrada más, un proyecto más. No, nada de eso. Este año querían hacer el cinturón conmemorativo de Teotihuacán, con referencias teotihuacanas y con un material icónico que en este caso era obsidiana. Ese año, en 2021. Bueno, el primer contacto fue Caro Charbel. En ese momento ella era la directora de Artesanos del Estado de México y llegó a Casa Obsidiana. Supo de ella a través de las redes sociales y llegó, y yo estaba en Casa Obsidiana cuando llegó. Platicamos, me hizo muchas preguntas. ¿Qué te preguntaban? Pues sobre el proyecto, pero sobre todo creo que indagaba que el proyecto estuviera, pues de alguna manera liderado y que estuviera involucrado un artesano, porque al final pues ella representa a los artesanos, o en ese momento lo hacía. Y pues sí, le dije, pues mi papá es el artesano principal que hace esto y todo lo que hemos hecho es gracias a él y bueno, toda la historia que ya tenemos. Y me dijo, bueno, voy a volver, sacamos una cita porque quiero proponer, bueno, tengo un proyecto que me gustaría que lo hiciera. La siguiente reunión volví a estar yo sola porque, sabes, tú no pudiste estar. Sí, y me dijo, el proyecto, me dijo, es el cinturón conmemorativo. Nos toca al Estado de México ahora hacer el cinturón, que al año, bueno, las peleas donde se ganan esos cinturones son fechas importantes en la historia de México, la 5 de mayo, 15 de septiembre y 20 de noviembre. Nuestro cinturón iba a ser para la pelea del 15 de septiembre. Por temas que no sé por qué internos de logísticas, acabó siendo para la pelea del 20 de noviembre. Pero cuando esto que Caro llegó a Casa Obsidiana y que nos dieron el proyecto era febrero del 2021. Entonces se supone que el cinturón se iba, primero ellos, después nos confesaron, creo que lo querían para la del 5 de mayo y después lo recorrieron, para la de 15 y después acabó siendo la del 20, aunque ya el cinturón estaba terminado para la pelea. El cinturón se entregó, según yo, en mayo. No, el primer día de septiembre. El 1 de septiembre ¿se entregó? Entregamos el cinturón y nos confirmaron que ya no iba a ser para la pelea del 15 de septiembre, sino para el del 20 de noviembre. Pero bueno, previo no nos dio mucho contexto, como bien lo dices, de que, o sea, dijo, ok, nosotros sabemos muy poco de box y sabíamos, bueno, ahora ya sabemos un poco más. Yo no sabía nada, yo nunca había visto, bueno, lo que sale en redes y así, pero yo nunca había visto una pelea. No sabíamos nada de box prácticamente y nos dio poca información al principio y recuerdo que había mucha premura por entregar la propuesta, un boceto, por lo que las fechas que querían el cinturón y la producción y demás.
Entonces recuerdo que si yo tuve una reunión con ella, tal vez un miércoles o jueves, no lo sé, el siguiente lunes querían la propuesta. Y el fin de semana, tú y yo no teníamos por agenda tiempo, el fin de semana, un domingo, nos pusimos a trabajar todo el día. Y la primera cosa que hicimos fue ver videos de cuando... De premiaciones. De premiaciones de box. Fue lo primero que hicimos. Sí. Porque no, o sea, a ver, ¿qué hacen con él? ¿Se lo ponen? O sea... ¿Cómo lo muestran? O sea, porque al final se los dan y se los ponen. O sea, eso queríamos saber. Pero también antes de eso, ya que no nos dieron buen contexto, solo dijeron, es esta pelea, que de hecho no mencionaron nunca a Canelo. Siempre fue una pelea. No sabíamos quién lo iba a pelear. Era un mexicano y un extranjero, eso sí, pero no sabíamos. Sí, pero obviamente había entre líneas, sabíamos que era él, ¿no? Tal vez. Porque era como el que ha estado muy presente en los últimos años. Y me acuerdo que le mandé el brief, ¿te acuerdas? Hicimos una serie de preguntas que es como, bueno, ¿qué quieren comunicar? ¿Para qué público va? ¿Con qué materiales? Obviamente eso era Obsidiana. Hicimos como muchas preguntas, ¿te acuerdas? Muchas preguntas. Los llenaron, nos regresan y ya sobre eso dijimos, ok, pues hay que hacerlo. Y lo primero que hicimos, justo ese fin de semana, fue ver videos. Luego también nos dijo claramente, o dentro de las respuestas que nos dieron del brief, decía que querían que representara Teotihuacán. Sí. Y hacer eso es muy difícil. ¿Cómo eliges? Hay tantos elementos que representan Teotihuacán. O sea, hay infinidad de símbolos y de cosas que representan Teotihuacán. ¿Cómo lo resumes en uno? Y decíamos, las pirámides. No. ¿Qué deidad? Quetzalcóatl. ¿Y Tlaloc, ¿dónde está? Sí. Tlaloc. Y estábamos en ese debate. Recuerdo que, ¿te acuerdas que hablamos con Benjamín, el arqueólogo, un amigo nuestro, que ya lo deberías de invitar también? Ya próximamente. Él hablamos con él y le pedimos... Obviamente no podíamos revelar nada de este proyecto ni nada y no le dijimos mucho, pero le dijimos, a ver, si tú tuvieras que hacer algo así que represente Teotihuacán, ¿a qué dios, qué deidad? Porque se lo resumimos. Y dijo Quetzalcóatl. Sí. Y ahí fue cuando dijimos... Y también le preguntamos a Dinora. Ajá, a otra amiga. Amiga antropóloga social. Ya también vendrá. A varias personas y todos nos dijeron, yo creo que Quetzalcóatl es la deidad más importante. Pues la más representativa de Teotihuacán. Sí, bueno, como la más conocida. Sí, pero es que todas son importantes. Sí, la más conocida, la más popular. Pero eso también es importante, que yo creo que aquí vamos a mostrar las imágenes inéditas de los 3 bocetos que hicieron. O sea, porque hicieron 3 propuestas. Nunca ha salido a la luz, nunca nadie vio los otros 2, más que la gente que se los presentamos, y seleccionaron el que ya todo el mundo conoce, pero eso sí, a ver, vamos a platicar de las 2 primeras antes de la tercera, que es la que se quedó. La primera me acuerdo que era... representaba o estaba inspirada en la máscara teotihuacana con turquesa, que es verde, azul, sí, verde, turquesa azulado, y negro y obsidiana, obviamente, porque el requisito era que tuviera obsidiana, porque nosotros decíamos, pues, y si ocupamos otros materiales como turquesa, como jables, y dijeron, no, obsidiana tiene que ser, porque justo era un cinturón de obsidiana. Entonces, ¿te acuerdas en qué nos inspiramos? Sí, en la máscara teotihuacana. Había algo rojo, ¿te acuerdas? No, esa era de la otra parte. Sí. Primero, fueron 3 propuestas. La que quedó, que estaba inspirado en Quetzalcóatl y en Teotihuacán. La segunda era en la máscara teotihuacana. Esa, a mi parecer, era mi favorita. Me gustaba más. Me gustaba mucho esa versión. Pues ya verán los renders, que es la primera vez que se van a mostrar a luz, nadie más los ha visto. Tenía como estas grecas que son los bigotes, bueno, como tiene un nombre. Ya ni lo recuerdo, tengo que volver, ya pasaron muchos años. Sí. Y bueno, tenía turquesa y obsidiana, recuerdo eso. Y a mí me gustaba mucho. Y luego la tercera versión era rojo. Era Tlaloc. Estaba inspirada en Tlaloc y ya no, esa sí. Y era rojo, pero ¿era qué obsidiana roja? No, era negra, pero en la piel, porque también preguntamos eso, si nos dejaban a nosotros, los cinturones normalmente los que entregan son en color piel, color verde, y nosotros dijimos, no, queremos que tenga un fondo diferente. El de la máscara teotihuacana tenía el color de la piel del cinturón negro. Ajá. Y el de Tlaloc quisimos que fuera rojo, pero nos mostraron o nos enseñaron
una gama de colores, o sea, porque dijimos, sí nos pueden complacer en que se iguale el tono de rojo, porque queríamos simular lo más parecido al rojo Teotihuacán. Sí. No era cualquier rojo nada más así. Bueno, el caso que, y ya la que quedó, la tercera opción, que fue la que quedó, era la piel, el color de la piel era negro, con jade, obsidiana dorada. Dorada. Hicimos sí. obsidiana dorada. Sí. Y algunas partes en latón. En latón con brillo. Que también utilizamos el latón brilloso, el dorado, porque también decíamos, ¿no? Que queríamos que tuviera nuestro sello. Ah, claro. Y desde que empezamos con Taller Obsidiana, era el negro con dorado, ¿no? O sea, como que esa era nuestra combinación que nos gustaba mucho. Aparte se veía súper elegante y se veía así como una pieza súper exquisita. Y seleccionado. Y aparte también habíamos trabajado ya con latón. O sea, toda la joyería era latón o plata con chapador. Entonces, dijimos, ya, utilicemos lo que sabemos. Ese fue nuestro proceso de diseño en un día. Fue primero seleccionar el concepto. Ya era Teotihuacán, Quetzalcóatl, el de Quetzalcóatl, Tlaloc y el de la máscara de Teotihuacán. Ahora, cada uno debían de tener formas distintas. Y ahí empezó la complejidad, o lo que siempre de alguna manera se me acaba cargando a mí el trabajo, cómo solucionarlo. Bueno, yo empecé, dije, a ver, vimos los videos y veíamos que algunos se lo ponían de este lado o se los ponían así, y digo, bueno, pero sí lo sujetan, lo amarran. O sea, en algunos sí se lo ponían. Y a mí me preocupaba, me acuerdo que fui a sacar un cacho de tela o de piel, no sé qué hice, y te dije, es que, ve, da vuelta. O sea, tienen que ser piezas pequeñitas para que haya como un enramado y que eso permita flexibilidad. No podemos poner piezas grandes. Bueno, estuvimos así y tú estabas trabajando con la gráfica, tú hacías toda la gráfica y yo modelaba en 3D y solo echaba a andar mi imaginación que eso funcionara y hiciera el movimiento y que fuera flexible. A mí era lo que más me preocupaba. Y más por la premura, que era de que queremos... y dije, si escogen uno de los diseños que no lo estamos solucionando correctamente, me preocupaba. Y dije después, ¿cómo? O sea, ya no se puede modificar el diseño porque ya les encantó ese diseño. Esa era también nuestra preocupación. Bueno, tuvimos muchas cosas ahí pensándolo y bueno, que les mandamos las 3 propuestas. Pero algo que también dijimos y tiene que ser número 1 es que un cinturón no puede ser 100% obsidiana o en este caso piedra, claro, porque pues iba a ser rígido, ¿no? Y se tenía que mover. Entonces, como lo solucionamos en el cinturón, el Teotihuacán, que se quedó el negro, fue con rombos, ¿no? Bueno, es que ahí se te ocurrió, me acuerdo que dijiste, yo te dije, tienen que ser piezas pequeñitas porque tiene que haber enramado. Y tú ahí dijiste, los murales teotihuacanos tienen una característica que tienen un enramado en rombos. Porque para esas fechas... ya existía Casa Obsidiana, llevábamos como un año de Casa Obsidiana, habíamos pasado la pandemia, entonces habíamos pasado por una situación muy complicada, bueno, no nosotros, sino todo el mundo. Entonces como que realmente no conocíamos bien el mercado de vender diseño contemporáneo en Teotihuacán, ¿no? Abrimos mercado en Teotihuacán de vender diseño. Y previo a eso, había hecho yo gráfica que era para otro proyecto que teníamos, que se iba a llamar Piedras Negras y después se convirtió en el podcast, pero el proyecto original era Piedras Negras y toda la gráfica de Piedras Negras ya se había trabajado y que después esa gráfica se utilizó a negro como mi corazón. No, pero parte de esa gráfica la reutilizaste y parte de esa para el cinturón. Se utilizó para el cinturón. El Quetzalcóatl también lo que no queríamos era hacer una escultura talla definida y pegarla. Lo que queremos era como reinterpretarlo, hacerlo a nuestra manera, a nuestro estilo. Y dentro de ahí, toda la gráfica que se había hecho para este proyecto, que ahora es Negro como mi corazón, se había hecho de entramado, que estaba inspirado o está inspirado en la pintura mural teotihuacana, en donde tiene como estos rombos entrelazados. Y dije, es que son rombos, lo podemos solucionar de esa manera. Y pues tiene flexibilidad. Y aparte parecen escamas o parecen... Sí, cuando me dijiste rombos, como que ya todo macho ahí. Y dijimos ya, y esa misma pues guía nos sirvió para los otros, porque el de la máscara teotihuacana no eran rombos, bueno, eran unos rectangulitos, más simulando la marquetería o de la máscara teotihuacana.
Bueno, pues así nos empezamos a trabajar ya con esa idea y yo empecé a modelar y a hacer los renders y a trabajar y muévele aquí, hazle acá, hasta que nos dieron casi medianoche y el día lunes entregamos las 3 propuestas. Y cotizadas. Y luego trabajar en la cotización. Hay algo que también importante, bueno, esto va a ir más adelante ya en el proceso del cinturón. En el brief venía hasta dónde iba nuestro alcance para elaborar. Y ¿El obviamente, hasta dónde iba la parte que nosotros íbamos a hacer. Involucrarnos, sí. Porque cabe mencionar que la placa que va al centro es una placa que me parece que el Consejo Mundial de Box es la que da porque trae el grabado y todo el tema del campeonato y la información que lleva la placa del centro. Y el cinturón como tal, o sea, la parte de piel, la hebilla, la estructura, esa la elabora, que eso es algo que a mí me encantó y sí, que es lo que más disfruté de todo el proyecto. Esa parte la elabora la marca Cleto Reyes. Y ellos visitaron nuestro taller y nosotros visitamos el suyo. Y ahí se armó. Allí se armó, pero el intercambio de conocimientos y al final también ellos son artesanos y artesanas porque las que hacen los cinturones son solo mujeres. Quería mencionar eso también. Solo mujeres y eso me encantó. Y que ellos vinieran a nuestro taller y aprendieran de cómo trabajamos la obsidiana y cómo se elabora y que luego nosotros fuéramos y vimos cómo fabricaban y hacían los guantes de box, bueno, una infinidad de cosas. Sí. Me pareció impresionante y me encantó. Entonces, eso es algo que siempre voy a valorar de haber hecho sí, como de compartir esos conocimientos, porque tanto ellos no conocían y no sabían procesos de trabajar la obsidiana o la piedra, y nosotros no sabíamos nada de cómo ensamblaban, por ejemplo, el cinturón. Yo no sabía, pero ahí tiene capas, ¿no? Sí, internas. Internas tiene capas para que le dé como la rigidez, y luego están cosidos. Sí, cosidos. Que ahí tuvimos que hacer, aprendiendo y viendo cómo los arman. Ahí fue donde dimos la solución de cómo, porque no están pegados, las piezas del cinturón no están pegadas. Aquí tenemos unas piezas que quiero que platiques. Bueno, eso le mandamos fotos para que se vean. Pero antes de esto, regresando, cuando ya eligieron el definitivo, hubo nada más unos ligeros cambios que nos pidieron. Sí, bueno, hablemos de que se quedó. Me acuerdo que el que se quedó bueno, decidimos poner obsidiana dorada porque iba muy bien con, pues como con las plumas de Quetzalcóatl, ¿no? Como las hojitas esas. Resaltaba más. Y luego todo el espejo, el centro del cinturón era dorado. Pedimos que las hebillas fueran doradas. Pedimos el color negro de la piel, pero había un negro brillante. Y dijimos, tiene que ser negro mate para que resalte las piedras. Y decidimos poner obsidiana dorada para que combinara. Que al final no se nota tanto lo dorado. ¿De la obsidiana? Bueno, en algunas partes sí, depende la luz como le des, sí resalta. Pues fue que nos dieron los... bueno, eligieron los otros los descartaron y nos pidieron porque solamente tenía el enramado y las cabezas de Quetzalcóatl uniendo y yendo hacia la placa del centro. Yendo hacia la placa, claro. Era todo. Sí. Y lo que nos pidieron que tuviera la pirámide del sol y de la luna. Y yo dije, es que se va a ver como collage. No sabíamos dónde meterlo. Y cómo ponerlo. Que no entorpeciera lo demás que ya teníamos. Sí. Y al final se puso uno de un lado, la de la luna y el sol. Ajá. Pero fueron con latons, el sol y la luna como fondo en latón. Y después dos pirámides esculpidas en obsidiana dorada. Esculpidas. Y pegadas, bueno, armadas todas. Sí, creo que fue como un detalle nada más. Fue un detalle nada más, pero al final me gustó, o sea, creo que vistió más, o sea, todavía levantó más. Y ya, eso fue el final y ahí vino la parte Sí, dijeron, fuerte. Bueno, se queda, esta nos gusta, denle, ¿no? Empiezan a hacer. Fuimos al taller de Cleto Reyes, ahí fue cuando vinieron con nosotros al taller, nosotros fuimos y observé muchas cosas en el taller y hicimos muchas preguntas de cómo armaban los cinturones. Y entonces, lo primero que me di cuenta que es muy rígido y dije, ningún pegamento del mundo vas a aguantar que pegadas cuando gires o alguien doble la pieza de la parte de piel. Sí, van a despegar. Se va a despegar. Dije, eso no va a funcionar jamás.
Entonces, estas muestras creo que ese día me las dieron y las tengo ahí. Este es el color de la piel, ¿no? Que se quedó. Ajá. Que esto, o sea, lo doblan, pero aquí tiene ese cartón. Luego ponían como una capa interna y luego esto mismo del otro lado. Pero a mí lo que me seguía preocupando era que resistiera. Entonces, ¿te acuerdas que mandé a cortar todas las piezas en acrílico? Todo se hizo en acrílico. Y lo que hice, esta es la prueba. Esta, imaginemos que ya era la pieza de obsidiana, se le desbastó y se le pegó un, no sé cómo se llama esto. ¿Es como un remache? No. ¿Estoperol? Como una especie de estoperol, pero va atornillado. Esto se atornilla, lleva aquí. Bueno, aquí lleva una contraparte. Entonces, ahí sí probé los mejores pegamentos que pude haber encontrado y me di cuenta que no, o sea, quedaba atrapado. Y hicimos todo un cinturón en acrílico, ¿te acuerdas? Sí. O sea, lo armé todo con acrílico y lo usé, ya ni siquiera lo tengo, pero lo usamos, lo jaloneé, le hice, le deshice. Obviamente el acrílico no tiene el peso de la obsidiana y los metales. Pero aquí lo que queríamos era la flexibilidad, ¿no? Que tanto aguantaban sin que se zafaran las piezas. Sí, porque pues al final sabíamos que era una pelea, que al final de la pelea pues televisada a nivel mundial. Ajá, y pues no se puede romper así en plena premisa. Aparte era como la pelea, ¿no? Del año. Nos preocupaba mucho que sí tuviera buena resistencia, entonces por eso es que bueno, tú armaste esto, tú topaste, armaste todo esto para ver como la flexibilidad. Y ya con esos pegamentos que ya están comprobados, con los que hemos estado trabajando en los últimos años, el peso dijimos, pues bueno, lo que pese, o sea, era lo que menos nos preocupaba. El peso no nos preocupó, pero al final, bueno, eso ya es como la parte final, sí. Lo diremos algo del peso, pero en su momento, pues dijimos lo que vaya a pesar. Entonces, ya teniendo como solución eso, pues lo que se hizo es hacer todas las piezas en taller y perforarlas y pegarlas y revisar que todas, o sea, yo jaloneaba todas, que todas, ninguna se despegara. Hicimos de más claramente, había piezas, estas eran las más pequeñas de jade y tú tienes ahí una de obsidiana, ¿no? Que era uno de los rombos. Es que lo voy a enseñar aquí a la cámara. Esta es la pieza de obsidiana y esta es la contraparte. La contraparte en donde esto iba incrustado. Iba primero y luego llevaba... A ver, tú enséñalo en esa cámara. Ok, era supongamos que era la cara ya bonita del cinturón. Entonces iba la pieza en la posición que iba. Es un acoginado que lleva interno y luego lleva la contraparte con el tornillo con lo que se cierra. Y luego ya va. Bueno, aquí ya se atornillaba y luego sellaba la contraparte y ya quedaba, obviamente no estaba perforado y ya. Entonces del otro lado del cinturón se veía limpio. Pero esto, queda gruesísimo y no nos dio, o sea, eso no lo calculamos hasta el día que las costureras y las artesanas en el taller de Cleto Reyes, nosotros lo armamos nosotros con ellas en conjunto y ellas nos ayudaban, no, aquí quítale, ponle, hazle, y luego revisar que todas las piezas quedaran perfectamente alineadas y nos quedaran unas así. Nos tomó un día entero estar ahí con ellas. Me acuerdo mucho, no recuerdo el nombre de la artesana con la que estuvimos, pero estaba embarazada. Ah, sí, estaba embarazada. Entonces, ella tenía como muchísima experiencia. Era la más experta en esto. Ajá, por eso nos dejaron en sus manos de ella. Y me acuerdo que lo hacía de una manera muy, 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 con mucha calma y bueno. Me dio mucha paz y tranquilidad trabajar con ella. Sí. Y bueno, pues esto fue lo que hicimos en todo. Pero había unas piezas, por ejemplo, la pirámide era el metal, el sol, la luna. Aquí está, era el metal y luego era la pirámide que está por acá. Encima, y entonces eran dos piezas en una. Y esto ya estaba incrustado. Todo está incrustado en el metal, en la piel. Y eso era, o sea, con eso nos daba muchísima seguridad de que no iba a pasar a mayores. A menos de que obviamente lo tiraran o lo rompieran, o sea, entre ellos. Con la hebilla, ¿verdad? También decíamos, es que si la hebilla choca del otro lado, lo van a romper. Puede romper una pieza. Pero al final creo que todos también
Todos le tenían más respeto y cuidado a ese cinturón en el momento que lo cargaban. Sí. Porque la misma artesana, otra artesana, no ella, otra, la que cosió ya todo al final, cose todo alrededor, ya terminado todo. Que me daba muchísimo miedo. Que rompiera con la máquina de la aguja, fuera a romper. Entonces, porque pasaba la aguja pegaditito a las piezas. Sí, aparte son agujotas y con unas máquinas superpoderosas que perforaban las 2 pieles, más el cartón, más el relleno. Ella también ya estaba nerviosa y decía, no voy a romper una pieza. Entonces, me acuerdo que ella se lo ponía así. Sí, lo cargaba. Se los ponía y ponía la máquina y el cinturón aquí. Y ella fue la que dijo, esto pesa mucho más que los otros cinturones. Sí. Pues ella tenía más medido el peso. Y hasta ahí nos cayó el 20 que pesaba mucho más. Y de hecho, el día de la pelea... que tuvimos una reunión con diferentes personas involucradas, que estaba alguien representante del deporte del Estado de México, alguien de cultura, alguien de artesanías, estaba Consejo Mundial, ¿te acuerdas? ¿Quién más estaba? Del Consejo Mundial, no recuerdo. Bueno, fue una reunión que éramos muchísimas personas que terminamos todos ahí en el taller, aquí en Teotihuacán. Sí. Y fue cuando se puso el nombre, porque no sabían, o sea, bueno, ya mencionamos el cinturón teotihuacano, pero realmente no tenía un nombre. Y ahí se decidió que iba a ser cinturón teotihuacano, porque había 2, 3 opciones. Y nosotros dijimos, ok, ese cinturón se lo pueden poner, se puede cerrar, pero no recomendamos porque puede que justo sufra estos golpes. Y también decíamos del peso, ¿no? No sabemos cuánto va a pesar, pero seguramente va a pesar. ¿Y qué otra cosa dijimos como muy puntual? Dijimos que alguien lo tiene que cargar, así casi les explicamos cómo. Y sí, se ve en la pelea, cuando termina, se ve cómo se lo ponen. Pero alguien se lo sostiene porque se le resbalaba mucho y nosotros recuerdo que decíamos, es que es el peso. Si la misma costurera cuando lo estaba cosiendo decía, está pesado, y una de sus compañeras atrás le ayudaba a sostenerlo para ir guiando en la máquina de coser. Sí fue la mejor experiencia para mí es ese día estar ahí, porque visitamos 2 veces el taller, o 3, no recuerdo. Y el día que se armó, para mí fue, o sea, me sentí parte de un equipo muy grande, porque éramos 2 equipos, pero ya definimos mucha gente involucrada para una sola pieza. Ahí ya se había nombrado el nombre de Saúl, que iba a ser Canelo, el que iba a pelear con Caleb. Ajá. Y creo que ya todavía no había fecha, porque la fecha se movió, pero ya empezaba a haber como ruido, ¿no? Pero yo ahí todavía no dimensionaba la magnitud del proyecto. No, yo hasta que lo vi, que terminó la pelea y lo entregaron. Pero bueno, antes de llegar a la pelea, se terminó el cinturón. Le tomamos fotografía para tener el registro. Ahí mismo quedó. Las fotografías lo pusimos en el suelo con... Llevabas un poco de equipo para cámara. Sí, luces, con la luz del día. Me puse ahí como en una parte que tienen como lámina blanca, que entra muchísima luz. Todavía era un poquito de tarde, entonces entraba luz. Me acuerdo que lo pusimos en una tela blanca o plástico blanco. Nos prestaron algo de tela. Algo blanco para ponerle, ahí hice las fotografías. De hecho, se ve todavía el plástico, porque nunca decidimos quitarle el plástico a la placa central. Ah, claro. La placa tiene un plástico que lo sella, y las hebillas también tenían un plástico. Todo es así, entonces no le quitamos y las fotografías salieron con eso. Pero no se nota. O bueno, por ahí. No recuerdo. Y pues ya, yo no lo entregué. ¿Ahí se quedó? ¿Tú lo entregaste? Pues ahí se quedó. Ahí se quedó, claro. Ya no, nadie lo quiso mover. Sí, todos estábamos así, y más porque todo el tiempo hablábamos de que la opción es muy frágil, entonces nadie se quería arriesgar a cargarlo, a tomarlo, ni para la foto, ¿te acuerdas? Que era como de... No. Ahí que se quedó. Creo que nomás nosotros lo agarramos para la foto. Nos tomamos un par de fotos tú y yo, porque sabíamos que ya no lo íbamos a tener en nuestras manos nunca más, y fue todo lo que hicimos. Y... pues sí, eso fue. Pero bueno, en el diseño quiero mencionar, ahorita que estoy agarrando esta pieza, se puso obsidiana dorada, latón, y se puso jade, porque sí queríamos insistir un poquito en otro material, ¿de acuerdo? O sea, sí, en otro tipo de piedra. Algo que hiciera, que contraste. Combinara y contrastara bien con todo. Y le pusimos jade, este color, jade, que originalmente fueron para los colmillos de Quetzalcóatl. Y después se le puso como en un marco. Un marco en el enramado. Que eran como, que se terminan siendo triángulos, pero realmente eran como la mitad del rombo. ¿De dónde es este jade?
Guatemala. De Guatemala. ¿Por qué escogimos este jade? Pues porque el jade guatemalteco es el de los jades que más ocuparon todas las culturas, desde teotihuacanos, mayas, aztecas, todo. Sí, es el jade que es más. el jade. Porque pues, obvio hay jade en otras partes del mundo, pero bueno, es el más característico y es el que queríamos poner. Y ahí tienes. Aquí quiero mostrar esta es obsidiana, aquí es la plantilla que se hizo. Bueno, esto es obsidiana, aunque no parezca. Esta pieza tiene una capa de pintura en aerosol, pero bueno, sí se escucha que sí es obsidiana. Yo trazaba el dibujo que tú hiciste. Se cortaron todos en Se cortaron acrílico, pero yo los pintaba con un plumón a mano, trazaba el ojo, la ceja de aquí, la boca, y así los dejaba marcados. Entonces, ya en la máquina, mi papá o algún artesano comenzaba a tallar y a desbastar, porque esto era en alto relieve. La parte sombreada de negra es lo que quedaba en alto relieve y era lo que se iba a pulir. Y brillar. Y lo gris es lo que acabó hacia bajo relieve en mate. Y sin el último proceso que es el y brillo. aquí encima de esto se le pegaron los colmillos. Los colmillos, ¿no tenemos? No los tenemos. No tenemos los colmillos. Pieza, pero... Se le pegaron los colmillos ya me acordé, esta pieza está rota. Por eso la conservé. No. El colmillo era bueno, ahí se alcanza a ver, es un mini colmillito. En jade iban pegados aquí. Entonces también el rompecabezas era que estuviera bien milimétricamente hecho para que coincidiera y pues se vea todo estético y geométrico y simétrico y todo bien. Y bueno, le pusimos todas las piezas, por ejemplo, ¿eso que viste que era? Como la parte de atrás del cuernito de Quetzalcóatl. No, iba enfrente. Sí, era como su nariz, esta pequeña pieza. Entonces, y esta pequeña pieza también tiene su propio tornillo y cada pieza tuerca. Tenía su propio tornillo y tuerca para... Entonces todo está perforado e incrustado. Y pues bueno, ya se entregó el cinturón. Esperamos, después nos avisaron. Pasaron muchos meses. No, pues es que lo entregamos en septiembre, tal vez el primer día de septiembre o el último de agosto, y nos informaron ahí que la pelea se movía al 20 de noviembre, que no lo iba a participar el cinturón en esa pelea, y pues entonces pasó todo septiembre, todo octubre y casi noviembre hasta ya que... nos confirman de la pelea. Me acuerdo que yo era de mañana, desperté, ya se había entregado, ya como que había olvidado ese proyecto. Ya se nos había olvidado. Se entregó el proyecto, ya estamos un poquito más tranquilos. Y me habla alguien del Estado de México, así de, oye, vamos a tener una rueda de prensa donde se va a presentar, donde se va a anunciar la fecha, el lugar, bueno, era en Las Vegas, y queremos que entres para que platiques. Y va a estar Saúl en esta rueda de prensa. Generalmente la hacen en vivo, pero ahí estábamos un poquito todavía en pandemia, pues 2021. Era 2021 todavía. Entonces todo era Zoom, en videollamadas. Y me dije, sí, pues ¿cuándo? Y dice, en 10 minutos. Así, o sea, vas a entrar en 10 minutos. No, bueno, se me fue mi alma al subsuelo. Y pues nada más, me acuerdo que me puse una playera, camisa, ni me acuerdo cómo que me puse, y entré así, a la videollamada, en un link que mandaron, entré al Zoom, y había prensa. ¿Tú entraste? No, pues ni tiempo de avisarme te dio. Sí, yo entré a la videollamada, y pues bueno, estaban como, muchas personas participaron, muchas personas hablaron uno por uno presentaba la sede, otro presentaba la fecha, otro presentaba cosas, hasta que ya llegó así de que, bueno, vamos a presentar. Yo pensé, me estaban invitando para estar presente en esta rueda de prensa, más nunca me dijeron que me iban a dar la palabra y yo le iba a hablar directamente a Saúl. Ya entra Saúl. Saúl pues, obviamente estaba preparando para la pelea, entonces estaba en entrenamiento. En entrenamiento, estaba así sudado, de fondo se veía pues obviamente el gimnasio, el ring, o sea, todo. Había mucho ruido, él estaba sin audífonos, entonces estaba viendo como el celular, entonces había como mucho ruido visual y él pues, como que se entretenía y de repente veía otras cosas.
Y dice, bueno, pues Gerardo Cuevas va a presentar el cinturón y ponen un video promocional del cinturón. Ellos hicieron fotografía de producto, ya unas fotos en fondo negro, que son las fotos oficiales, las que dieron vuelta en todos lados. Y después, bueno, Gerardo, pues platícale. Y yo, no, la verdad sí me puse muy nervioso porque pues, tenía la atención, pues de todos, pero de él. No estabas tan preparado. Y no estaba tan, o sea, me avisaron así. Pero recuerdo que fue muy corto. Fue sí, me dijeron así, en un minuto tienes que decir todo. O sea, se me hicieron media hora. O sea, pero ni fue un minuto, creo. También. Sí, fue muy rápido. Ya presenté, dije, mencioné Teotihuacán, mis abuelos, tercera generación, mi papá, mi hermana y yo diseñamos y aquí está. Y fue como de, ok. O sea, la verdad no sentí tanta importancia. O sea, y no lo juzgo, o sea, y no lo estoy diciendo en mal plan, se lo estoy diciendo que era un contexto y también las videollamadas en ese momento estábamos todos bien sacados de onda porque no estábamos acostumbrados a hacer muy difícil. Este tipo de eventos en videollamadas. Lo presenté y fue como, bueno, pues ya se dio la fecha para la pelea y ya, fue como de... Hablé directamente con Saúl, qué nervios, ya pasó, bueno, ya se presentó, está bien, listo. Y de ahí fue cuando la pelea. Ya. ¿Sí fue exactamente el 20 de noviembre? No, tal vez fue un día más, no recuerdo la verdad. 21, 20, no sí, sé. La pelea fue, bueno, por esas fechas, ¿no? Pero fue un fin de semana, un sábado o un domingo. Pues creo que normalmente las peleas son en sábados. ¿Domingos? ¿En sábados o en domingos? Bueno, no sé. Estamos perdidísimos. No sabemos mucho de box. Sí, ahora sabemos más de cinturones que de box. Y me acuerdo que nos juntamos mi familia, tíos, algunos primos, mis abuelos, mi papá, mi mamá. Para esas fechas en noviembre, Casa Obsidiana cumplía 2 años. Sí. 1 año. No, 2 años. Entonces, como que estábamos festejando nuestro aniversario de 2º año. Y me acuerdo que una tía nos llevó unas playeras, mi tía Araceli. De conmemorativas de Casa Obsidiana. Que era hay una foto que estaba la Casa Obsidiana como en gráfica. Y decía el aniversario. Feliz aniversario. Y todos, o sea, cuando nos regalaron y las destapamos a nosotros, todos mis primos, tíos, abuelos traían la misma playera, pero se cubrieron con chamarras y cuando volteamos, acabó la pelea y volteamos a ver a toda la familia, todos estaban uniformados. Entonces fue un momento muy bonito. Pues algo que también después vino, que igual No, pero espera. Algo que quiero mencionar también en redes sociales, que ya se había hecho público el cinturón, ya empezaron a salir como algunos posteos en redes sociales del cinturón, de taller Obsidiana, un taller de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, así. Entonces, amigos conocidos, normalmente se enteraban que nosotros hicimos el cinturón. Es la pelea, no sé si era mi emoción o si fue una pelea muy reñida, si estuvo muy... Sí, fue una pelea, recuerdo que... Sí, pero no sé si realmente fue emocionante o fue emocionante para nosotros de que estábamos nosotros ahí, ¿no? Gana. Me acuerdo que salió con una bata y un short dorado. ¿Te acuerdas que salió? Sí, y dije, verdad. Combina perfectamente con el dorado que el cinturón. Sale con una corona y ya se lo dan, se lo ponen. Y pues ya me acuerdo que mencionaban, ¿no? Del cinturón, hecho en Teotihuacán, de Obsidiana, por un taller, una familia, bla, bla, bla. Lo mencionaron así en varios noticieros. Lo estábamos viendo bueno, no me acuerdo en qué noticiero lo estábamos viendo. Y me acuerdo que en ese momento sale la publicación de Consejo Mundial, pero del CWC, que es la gringa o la oficial, la mundial. Sale el cinturón y nos etiquetan. ¿Te acuerdas de eso? Nos etiquetan como taller Obsidiana. Y mencionan que nosotros lo hicimos. No, bueno, me acuerdo que las redes empezaron así, mensajes. Y también en nuestros personales, porque me acuerdo que amigos estaban viendo la pelea, sabían del cinturón. Nos mandaban felicitaciones. Y nos mandaban felicitaciones o en ese momento le tomaban foto a la tele, hacían la publicación y nos etiquetaban, ¿no? Ahí me di cuenta, dije, en la madre, hicimos un proyecto, o sea, mundial. Sí, creo que nos cayó el 20 de todo lo que hicimos justo hasta ese día, al día de la pelea, y que mucha gente nos escribía y nos hablaba y nos preguntaba. Y desde ahí es lo que más nos preguntan y es lo que más nos dicen. Mucha gente nos conoció ahí. Y mucha gente pensando que solo hacíamos cinturones. Gente pensaba que que hacíamos cinturones. Pero yo me quedo con el detrás de lo que platicamos ahorita.
es que la experiencia de estar en el taller de Cleto Reyes, ver a las artesanas cómo lo armaron, resolver de la mano de artesanos de 2 disciplinas diferentes, en el caso de la obsidiana y mi papá, porque él también contribuyó mucho a ver cómo resolver esto, y las artesanas ya en el momento del armado, de cómo resolver el armado, porque ya íbamos a empezar, pero era, no puedo perforar nada más así por donde sea, a ojo, porque esto no. Entonces, íbamos prevenidos, pero hay muchas cosas que se tenían que resolver ahí en el momento e idear. Y me encantó. Y después, para nuestra gran fortuna, tuvimos la fortuna de hacer otro más. ¿Hicimos la réplica? La réplica, porque el Estado de México quedó creo que muy contento con el cinturón y quiso una réplica para dejarlo en el Museo del Deporte en el Estado de México. Sí, y se hizo la réplica, bueno, nos pidieron una réplica que se hizo. La réplica nos avisaron después que querían una para tenerla en el Museo del Deporte en el Estado de México, que está en Texcoco, que no hemos ido a visitar. Sí. No. Debemos de... Supongo que ahí está, porque eso nos dijeron. Eso nos dijeron, no sabemos exactamente dónde está. Pero nosotros pedimos una pequeña encomienda porque pensamos que nunca íbamos a tener... volver a tener en nuestras manos el cinturón, y como justo mucha gente nos preguntaba, nos escribía, y las redes por unos meses estuvieron así muy locas, me acuerdo que dijimos, ok, lo vamos a hacer, ya había mejor experiencia, ya el armado fluyó mejor, pues ya teníamos la experiencia. Y ya no era el que sí o sí tenía que estar al 100%. O sea, si había como un error o se rompía algo, teníamos tiempo. Estábamos relajados y sabíamos que se podía reparar. Ya no traíamos la presión y la tensión del primer cinturón. Entonces lo disfrutamos todavía más. Y ya se hizo y pedimos que lo tuviéramos en Casa Obsidiana el tiempo que nos lo permitiera, 1 mes, 2, 3 o medio año si querían. ¿Estuvo como 3 meses? Estuvo casi 4. Casi 4 meses. Porque justo queríamos y comunicar en las redes sociales y demás. ¿Quieres conocerlo, verlo de cerca? Visítalo en Casa Obsidiana. Pero después dijimos, creo que también necesitamos hacer un evento como más oficial de presentarlo en nuestro municipio, en este caso en San Martín, porque pues somos de San Martín. Y ahí fue cuando ya hablamos con el municipio, con la administración en turno, y pedimos que hiciéramos un evento. Que también fue una reunión con municipio, con IFAEM, en este caso Artesanías, con Caro, con Deporte, del Estado de México. Y bueno, me acuerdo que fue una reunión muy grande con muchas personas. Ahí estaba Edgar Martínez, el presidente. Acababa de entrar Edgar como en ese puesto. Platicamos, bueno, tenemos esto, hicimos esto. Como siempre lo dijimos, o sea, este reconocimiento, bueno, fue un reconocimiento, ¿no? Para Saúl Canelo Álvarez, que es el que ganó. No, bueno, no para el que ganara en el momento de la pelea. Pero en ese momento fue para él, porque pues él ganó la pelea. Pero para nosotros como originarios del Valle de Teotihuacán, fue un reconocimiento para todo el gremio artesanal de obsidiana. O sea, sabíamos que estábamos representando esa parte de la mano de obra de todo el Valle de Teotihuacán. O sea, como que nos fueron cayendo los 20 con el tiempo. Y dijimos, claro, esto es muy importante porque en el mundo la gente va a saber que manos artesanas de Teotihuacán lo hicieron, y habla de una cultura que es nuestra, bueno, que habla de una comunidad, que habla de nuestro... De un material. De un material. Era demasiado lo que englobaba. Entonces se hizo el evento para después quedarse un tiempo, unos meses en Casa Obsidiana la pieza exhibida, pero el evento también fue una sorpresa porque tú y yo esperábamos que fueran nuestras tías y ya, o sea, la familia y ya. Y sorpresa, no es que hubiera muchísima gente, pero sí había mucha más de la que esperábamos, y a nosotros nos sorprendió eso. Y pues también estar en nuestro municipio, pues fue como... Sí, a lo largo de estos, bueno, en ese momento llevábamos como 8 o 9 años de taller de obsidiana y 2 años de Casa Obsidiana. Habíamos experimentado, expuesto, habíamos... sí, presentado nuestras piezas, por ejemplo, en la antropología, en el Museo de Antropología, en el Museo Tamayo, habíamos estado en Milán, habíamos estado en Los Ángeles. Nuestras piezas o diseños habían presentado en
Fashion Week en México, en Shanghái, ¿te acuerdas? En Tokio, alguna vez hicimos un proyecto para Tokio. Pero ahora hacer un proyecto de nosotros desde el diseño, desde la producción, inspirado en Teotihuacán, que es de donde somos originarios, para un proyecto internacional como esta pelea, era algo importantísimo que, como dicen, nos cayó el 20 mucho tiempo después, o bueno, conforme fue avanzando el tiempo. Y bueno, hicimos la presentación ahí en conjunto con varias personas. Y sí, creo que el dicho de no eres profeta en tu... ¿Cómo Nadie va? es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, y nosotros que estar ahí, porque aparte nos subieron al escenario y tuvimos que decir unas palabras. Estaba Caro nos presentó y dijo varias cosas de nosotros. Entonces sí, yo me acuerdo que me bajé de ahí del escenario así con un dolor de hombros, pero era como de una tensión, de un sentimiento contenido. Sí. O sea, yo quería llorar y llorar y llorar, ¿no? Me acuerdo que cuando bajé no sé si a ti, pero yo cuando bajé del escenario, se me acercaba gente así de que, oye, felicidad, o sea, así como si hubiéramos ganado el gran premio mundial de algo. Y dije, es que no, se hizo algo muy Sí, nos fueron cayendo impresionante. veintes y por eso es la razón que acepté estar en el podcast, porque este proyecto acabó siendo mucho más importante, no porque los otros no lo sean, pero hasta un nivel personal creo que Representó mucho. representó mucho más para nosotros, y entonces fue que dije, bueno, si vamos a hablar de este tema, pues acepto estar en el podcast. Pero yo de verdad lo disfruté muchísimo, me encantó la gente que conocimos y con la que convivimos. Me quedo con eso para siempre. Si nos volvieran a dar un proyecto de esa magnitud, ¿lo tomarías? Sí, claro. Que supongamos que nos vuelven a dar el proyecto de un cinturón igual para una pelea. Participe o no participe un mexicano. ¿Qué harías? ¿Qué le cambiarías? O sea, también el concepto de Teotihuacán. Sí, o sea, sí. Y obsidiana. Pues esta vez sí, la máscara teotihuacana. Que te haya gustado mucho. Es que a mí era mi favorito. Sí, pues eso. Pero bueno, yo soy más de la idea de que me enamora más los retos. Entonces, si nos dieran un proyecto diferente, que a lo mejor esté involucrado con otro tema. Es que lo que me gustó del cinturón es eso, que no sabíamos nada de box ni de nada Sí. bueno, todavía seguimos sin saber mucho de box, pero no sabíamos muchas cosas, y lo que te deja el aprendizaje, y cuando te dan un proyecto así que tienes que ponerte a estudiar y analizar muchas cosas, a mí eso me gusta, y el reto. Y pues sí, que sea de otra cosa, preferentemente, pero Totalmente. claro, cualquier proyecto es bienvenido. Y cuando es algo, pues lo que te digo, tú lo viste cuando hicimos el segundo cinturón, cómo fluyó todo. Sí. O sea, no traíamos la presión de los tiempos ni de la primer pieza de que iba a funcionar. Lo disfrutamos mucho más. Fue totalmente diferente. Entonces, creo que me quedo con eso, conocer otra empresa, la empresa de Cleto Reyes y Sí, wow. los dueños, la gente que... Y conocer el taller. Y conocer el Sí. taller. Teníamos muchas similitudes en cuanto a procesos, no, pero que también es una tercera generación también. de Sí, lo de que se dediquen, de artesanos. artesanos, a lo que se dedican y lo que hacen con los guantes de box y todos los artículos para el box. O sea, teníamos mucho en común, y conocerlos igual fue muy bueno. Hemos hecho proyectos. Bueno, el cinturón es algo muy icónico que tenemos, que es para deporte en cuestión de box. Pero hemos hecho algunas otras preseas. Hicimos una presea para Impulse Awards, que son los premios de LGBT que se hacen en la Ciudad de México. Que eso también diseñamos y hicimos. Hemos hecho algunas piezas para una carrera muy famosa de autos. Hemos hecho para varios premios de tatuajes. Hicimos unos reconocimientos para la Ciudad de México. Para un torneo de golf. Hicimos para un torneo de golf. Pero ve, en todos, ninguno hemos diseñado más que los de Impulse. Todos los ¿también demás. el de golf?
El de golf, pero teníamos muchas limitantes ahí también. Bueno, sí. El de golf se sintió muy diferente. Y pero el de Impulse es otro que se hizo y se diseñó y que teníamos ciertas libertades de alguna manera, como en el cinturón. Entonces, te digo, a mí me enamoran más los retos, sí. Y mi pregunta a la que iba es, ¿para qué te gustaría hacer un reconocimiento, un trofeo o una presea? Hemos hecho algunas cosas de diseño de interiores, para una revista. Esto lo comento porque no podemos mencionar, porque porque no somos los ni autores. Los diseñadores ni los autores. Pero bueno, hemos hecho muchos reconocimientos. Pero a uno que tú quieras diseñar. No sé, ahorita. A mí me llama mucho la atención, algo de moda. O sea, como algo específico. Yo creo que de otro deporte. Para mí, ¿Deporte? De cualquier otro deporte, diseñar ¿De fútbol? De uno que no sepa casi nada, así como en el box, creo que no sé. Me gusta. De algún deporte me gustaría. Para todos los que nos están escuchando, estamos más que puestos para diseñar todos los reconocimientos, trofeos y preseas que quieran. Una última pregunta ya para terminar, que es lo que estoy haciendo en los últimos episodios, que está un poquito fuera de contexto de lo que estamos platicando. Teotihuacán es una ciudad prehispánica que en algún momento se acabó. ¿Cómo crees que haya terminado? La pregunta del millón. Pues mi idea, teoría, bueno, mi idea es que yo creo que creció tanto la ciudad, llegó a un punto de no retorno en cuestión de deforestar y acabar los recursos naturales que había. Y eso fue lo que acabó con la ciudad. Para mí esa es la teoría principal. ¿Cómo y de exactamente qué pasó? Pues no sé, nadie lo sabe y creo que nunca lo sabremos, pero eso, para mí esa es la teoría principal. Y pues por lo que hemos vivido, recorrido, caminado, yendo a los cerritos por acá alrededor y las charlas que nos hacen nuestros abuelos, tíos o gente mayor del Valle de Teotihuacán, pues esa es mi conclusión. Yo creo que fue eso. Bien, pues muchas gracias por querer venir. Esperemos de que otro proyecto quieras venir a hablar. Aquí eres más que bienvenida. Es más, vamos a dejar que en los comentarios escriban si quieren que vengas y que platiquemos de algún proyecto en especial. Los recubrimientos de muros o el espejo de obsidiana. Sí, nomás quieres hablar lo más grande, pero un día hay que hablar de todos los errores, una lista de puros errores que hemos hecho. Muchas gracias, Tapas. Muy bien. Nos vemos prontito. Bye. Salud. Salud.